Hacia la época de los griegos, yo les conté, hacia esta época, estos gobernantes, los Ptolomeos, quisieron traducir esos textos sagrados del pueblo de Israel. Y se tomaron cerca de 200 años, como desde el siglo III hasta el primero, en traducir una Biblia que se llamó la Biblia de los 70, o la Septuaginta, o LXX, 70 en romano, la Biblia de los 70. Hicieron una traducción y tienen un compendio. Ya después, a pesar de que habían los textos en hebreo y habían textos en arameo, pero también aquí ya se incorporaron textos en griego. Ya después, como hacia el año 90, hacia el año 100 más o menos, después que vino la destrucción del templo, invadido por Roma, etcétera, etcétera, el templo de Jerusalén, entonces es una historia no de comprobación histórica, porque pues tan antiguo no es tan fácil muchas cosas de comprobar, pero digamos que nos da una razón. Y parece ser que hubo algo que se llamó un concilio, el concilio de Yavnia, que lo hicieron ¿quiénes? Los judíos, porque ya en la época de Jesús habían judíos y habían cristianos. Bueno, los seguidores de Jesús, que eran unos judíos sospechosos, raritos, con el judío Jesús, que era un judío sospechoso, raro, que se creía hijo de Dios, que se proclamaba hijo de Dios, que se proclamaba Dios, Señor, es una cosa rarísima, y los judíos que pues no le creyeron a Jesús y no lo seguían. Estos judíos que siguieron siendo judíos, no seguidores de Jesús, bueno, pues hicieron como una especie de concilio, de reunión, y sacaron el concilio de Yamnia, que le llaman, que no tiene, digamos, una certeza de suceso histórico, que haya sucedido históricamente, pero parece ser que como hacia el año 90, pues entonces ellos sacaron sus propios textos, su propio canon, y se llama el canon palestinense. Este de acá se llama el canon alejandrino, o de la Biblia de la Septuaginta. ¿Por qué? Pues por Alejandro Magno, canon alejandrino. Pero este de acá se llama el palestinense, pues por Palestina, por la ubicación, por donde se tomó la decisión. ¿Y qué hicieron? Tomaron solamente los textos en hebreo y en arameo, básicamente. Y tienen sus criterios para sacar los textos, y sacaron los textos que habían sido escritos inicialmente en griego. Acordémonos que aquí en esta Biblia de los 70 pues escribieron unos libros en griego, y otros se escribieron, todos se tradujeron al griego, pero se tradujeron del hebreo, se tradujeron del arameo, y algunos que se escribieron propiamente en griego también se incorporaron. Estos solamente incorporaron los escritos inicialmente en hebreo y en arameo. Y ya después, más adelante, como hacia el siglo III o IV, ya viene una traducción, acordémonos que ya aquí domina el latín por Roma, y ya viene la traducción hacia el latín. Y la traducción tal vez más brillante oficial que tomó la iglesia o el cristianismo fue la traducción, eso fue hacia el siglo IV, de San Jerónimo. ¿Y qué tradujo San Jerónimo? Estos textos de la Septuaginta, es decir, de la Biblia de los 70, es decir, del canon alejandrino, los tradujo al latín. Entonces, yo les quiero mostrar ahora una imagen sobre los cánones y sobre los libros que se tomaron. Los libros de la Biblia, aquí están los grandes cánones, acordémonos. El canon hebreo palestinense más o menos hacia el año 90 después de Cristo. ¿Por quiénes? Por judíos. El canon alejandrino se ubica más o menos entre el siglo III y I antes de Cristo. ¿Y quiénes mandaron a confeccionar este canon o estos textos? Pues el imperio alejandrino, los Ptolomeos. Y la Vulgata, ¿qué es la Vulgata? La Vulgata pues es ese canon que tomó en base el griego, y también textos obviamente del canon hebreo, un hombre que se llamó San Jerónimo, y puso la traducción al latín. Esta Vulgata se volvió la versión oficial de la iglesia, y a partir después de este sustento pues vinieron muchas traducciones, aunque pues muchos otros también cogieron el canon griego y otros el canon hebreo, etcétera, etcétera. Entonces miren, ¿qué hay de común entre esos tres cánones o entre esas tres Biblias? ¿Se consiguen en la actualidad? Claro que sí, se consiguen para estudio, se consiguen. ¿Qué hay de especial? Bueno, de especial es que todos comparten los 5 primeros libros. Esto es lo que se llama la Torá para el canon hebreo o para los judíos. Es que esta es la Biblia de los judíos, las que ellos utilizan. Y esta es la que utilizamos ya los cristianos, estas dos. Entonces para los judíos es la Torá o la ley. Y que está Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Para el canon alejandrino, que está el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio, los mismos, exactamente, pero le llamamos Pentateuco. Vienen los Neviín. ¿Y los Neviín qué es? Los profetas. Esto es para el canon hebreo.
Y el canon hebreo, bueno, agrupa ahí los profetas. ¿Y cuáles ponen? A Josué, a jueces, a Samuel, a reyes, a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Daniel y 12 profetas más. ¿Cuáles 12 profetas? Los que nosotros consideramos profetas menores. Y vienen otros que aquí los dividen y les llaman los Ketubim. Esto tiene 2 páginas, esta es la primera página. ¿Y quiénes son los Ketubim? Los Ketubim significan escritos. ¿Y por qué? Pues porque no había forma como de clasificarlos, entonces le pusieron escritos. ¿Y escritos qué es Ketubim? Están salmos, proverbios, están estos textos, Cantar de los Cantares, está el texto de Ruth, Esther, el Coelet, y el Coelet pues es el mismo Eclesiastés, están Lamentaciones, Esdras, Nehemías, Crónicas. Hasta ahí está el canon hebreo. Entonces está ahora el canon alejandrino, el más antiguo. Sigue el palestinense, sigue la Vulgata en cuanto a su construcción cronológica. Entonces viene algo que llaman los libros históricos. ¿Cuáles están? Josué, Jueces, Ruth, los que hablan de los reinados, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reyes, 2 Reyes. Aquí en la Vulgata pues está Jueces, José, Jueces, Ruth, Samuel, básicamente son los mismos. Básicamente ustedes ven que son los mismos textos. Hay algunos que del texto de la Septuaginta o del texto alejandrino, digamos que se unen algunos textos o se dividen, pero básicamente son los mismos textos con la Vulgata. Está otra línea, estos son los históricos, Esther y su parte y su suplemento en griego, Macabeos, etcétera, etcétera. Están libros de tipo que le llamamos de tipo poéticos, salmos, hay unas cosas que se llaman las odas, esos se incluyeron, después hay algunos textos que se incluyeron dentro de la traducción latina, que es esta, la de la Vulgata. Entonces, nosotros en la iglesia pues ya tomamos la Vulgata. Y la Vulgata es nuestro esquema, nuestro canon católico. Una Biblia católica, están los libros proféticos, etcétera, etcétera, que acá. Una Biblia católica tiene 46 libros del Antiguo Testamento, 46, y 27 del Nuevo. Una Biblia protestante, miren la diferencia, ellos ¿por qué canon se guiaron? Se guiaron por el canon hebreo. Y el canon hebreo tiene menos textos. Acordémonos, ellos no tomaron los textos que la Septuaginta sí puso. ¿Cuáles textos? Los que estaban inicialmente escritos en griego. Las Biblias protestantes se van hacia esta línea. Las Biblias católicas toman estos libros. Por eso es que tenemos que empezar a diferenciar que hay textos, son 7 textos básicamente, los que no existen en las Biblias protestantes. Nosotros tenemos 73 libros en total, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo, suman 73. Las Biblias protestantes tienen pues 27 del Nuevo Testamento y tienen 39 del Antiguo Testamento, entonces suman en total 66 textos. ¿Por qué se dio esto? Acordémonos que el canon alejandrino, la Biblia alejandrina, pues fue la primera, por decirlo así, compilación bíblica que hubo, antigua, de la cual mismo Jesús leía. Acordemos que el canon palestinense vino al año 90 después de Cristo, en la era ya cristiana, año 90 de la era cristiana. Este fue del siglo III al primero antes de Cristo y este fue del siglo IV después de Cristo. Aquí los judíos que no siguieron a Jesús quisieron separarse de los judíos inicialmente que sí siguieron a Jesús, que después se llamaron cristianos. Entonces por eso sacaron un canon diferente. Esa es una historia pues es una manera de entender por qué hay esos 2 cánones. Y los protestantes en ese deseo ya de buscar separarse del catolicismo, bueno, pues también buscaron tener como esa identidad propia, entonces tomaron ese canon hebreo y no el canon alejandrino o de la Vulgata. Esa es la razón. ¿Cuándo los protestantes hicieron ese cambio? Bueno, ustedes saben que el protestantismo nació en el siglo XVI con Martín Lutero inicialmente, y fue una separación que tuvo la iglesia, pero ni siquiera, miren, Martín Lutero ni siquiera fue él capaz de quitar esos libros. Es decir, los puso esos 7 al final, los que estaban inicialmente escritos en griego, los puso al final y los puso como deuterocanónicos, o sea, como que sí es del canon, pero no tan importantes como los protocanónicos o los principalmente canónicos. Ya fue como hacia el año 1825, donde las Sociedades Bíblicas Unidas
deciden quitar esos 7 libros, los deuterocanónicos, y las Biblias protestantes en la actualidad, bueno, pues tienen menos libros que las católicas. Es por eso que nosotros podemos ver diferentes cánones: el canon judío, canon protestante, canon católico, incluso hay canon, por decirlo así, canon o Biblia, ¿no? Estamos hablando, ortodoxo. Y los ortodoxos tuvieron ciertas líneas donde acogieron, pues básicamente es el mismo canon católico.